Buen día. A continuación vamos a exponer acerca de un trabajo que se realizó de línea jurisprudencial. El tema seleccionado fue el derecho a la intimidad en el uso de la red social Facebook. Para iniciar, daremos la definición del derecho a la intimidad, el cual está contemplado en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, donde toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar, y al buen nombre, y al Estado debe respetarlas y hacerlas respetar. Bueno, una vez seleccionado este derecho fundamental, revisamos los escenarios en los cuales se da la violación del mismo. Los escenarios son en el entorno familiar, el entorno profesional, en un entorno de negocios, en un entorno de excesiva comunicación en red social y datos personales, y en un entorno personal. Estos escenarios los vemos citados en las sentencias que vemos en pantalla. Frente a la pregunta dicotómica, ¿existe protección jurídica al derecho fundamental de la intimidad en las redes sociales? Una vez analizadas las sentencias de la Corte Constitucional, hemos considerado que sí existe esa protección en Colombia, basado en que la Constitución política protege nuestro derecho a la intimidad y aún en las redes sociales y más concretamente en Facebook, como lo analizaremos en las sentencias que les tenemos esta tarde. Bueno, en el entendido de que Facebook es una red social relativamente reciente, inició en el año 2004, febrero del 2004, y su expansión en Colombia fue en el 2007. Tenemos que la última sentencia que se ha pronunciado la Corte es la 339 del 2022, y la primera es la T634 del 2013. Teniendo esto en cuenta, nosotros seleccionamos la sentencia arquimédica y analizamos renglón por renglón las sentencias que se citaron dentro de esta providencia. Esto se le llama proceso de ingeniería en reversa. Como es un trabajo arduo, aquí podemos ver cómo nos dividimos el análisis de estas sentencias y realizamos un cuadro en el cual tratamos de mirar el año de la sentencia, los temas y los casos que se desarrollaban allí, el problema jurídico y si tenían estas sentencias citadas una relación fáctica o no. Entonces, por ejemplo, en este espacio podemos ver que sí tenía relación fáctica y digamos cuáles eran las consideraciones importantes de la Corte en este tema. Una vez seleccionadas estas, hicimos un análisis dinámico, mirando cuáles eran las sentencias que se repetían más en una tercera línea de profundización. Así, consideramos que fue un trabajo en el cual se seleccionaron unos fallos que a continuación vamos a mencionar contándoles las consideraciones de la Corte. Para esto, primero vamos a hablar un poco del panorama en Colombia. Bueno, en los datos suministrados por la Fiscalía en denuncias por delitos informáticos, podemos ver que hay un total de 1.784 denuncias y da un total del 22.54%. Ahora bien, es importante entonces decir que en el análisis de las sentencias de la Corte Constitucional encontramos que esa sentencia T634 del 2013 es la primera sentencia que la Corte menciona el tema del derecho a la intimidad en las redes sociales. Y nos dice la Corte en esta sentencia que este derecho a la intimidad permite a las personas manejar su propia existencia como a bien lo tengan, con el mínimo de injerencia de terceros, aún del Estado, y que esa intimidad también está en las redes sociales. Por otra parte, en la sentencia
T050 del año 2016, dice que el derecho a la intimidad tiene como sustento 5 principios que garantizan esa protección constitucional y legal. Y nos dice entonces que el principio de la libertad, de la finalidad, de la necesidad, de la veracidad y de la integridad son los que conservan este principio constitucional. Y nos dice que la protección a la imagen también se aplica en las redes sociales. En la sentencia T-145 del 2016, la Corte considera qué corresponde hacer en el caso de las redes sociales y hace un análisis sobre las subreglas que desarrollan especialmente el concepto de equidad y de la rectificación en escenarios en las redes sociales que son la rectificación de los derechos según el mandato constitucional, y podemos ver también que la carga de las pruebas correspondan a quien solicite la rectificación. Así pues, podemos ver el maltrato en las redes sociales. La Corte Constitucional ha venido fijando unos parámetros a partir de las cuales es posible establecer cuándo el uso indebido de las tecnologías de la información y las comunicaciones, específicamente las redes sociales, da lugar a estrategias de los derechos fundamentales. Y en esta línea cronológica, en el año 2018, la Corte, con la sentencia T-117, se ratifica y dice que el uso de una imagen debe ser autorizada por el titular si va a ser usada por un tercero, bien sea que esa imagen esté o no esté en las redes sociales. Para poder usar una imagen mía, la persona que lo vaya a hacer debe tener mi autorización. Dando continuidad a esta línea, nos encontramos con la sentencia T-277 del 2018, la cual habla sobre el derecho a la intimidad, buen nombre, honra y el derecho a la libre expresión en el desarrollo de las actividades y publicaciones de los servidores públicos. Es así como la Corte ha señalado que cuando la conducta del particular o de la persona servidora pública afecte gravemente el interés colectivo, ya que las redes sociales como Facebook implican un mayor riesgo de vulnerabilidad de los derechos fundamentales. Tenemos la sentencia CU 420 de 2019. Esta acción busca proteger el derecho a la intimidad desde la afectación a un tercero por manifestaciones de calumnias, y buscamos destacar acá cómo las normas son de comunidad. En tal sentido, las redes establecen unas pautas necesarias para comprobar la relevancia constitucional de cada uno de los asuntos examinados. Estos pasos son: quién comunica, el respeto de quien comunica y cómo se comunica. Especialmente en este escenario, la Corte ha considerado que las redes sociales como Facebook implican un mayor riesgo de vulnerabilidad al derecho fundamental, al buen nombre, a la intimidad y a la imagen. Tenemos la sentencia T-819 del 2021, donde se vulneran los derechos fundamentales al buen nombre, la honra y la presunción de inocencia. En esta se busca establecer el dolo o la culpabilidad de la persona frente a denuncias como delitos sexuales en sus propios perfiles, afectando sus posibles garantías de derechos fundamentales. Bueno, y para finalizar tenemos la sentencia arquimédica, la T-339 del 2022, en la cual nos gustaría resaltar algunas consideraciones de la Corte. La primera es que el derecho a la intimidad y al manejo de la propia imagen, cuando no es con consentimiento del titular, efectivamente es una violación al derecho. La segunda consideración es acerca de
el estado de indefensión. La Corte resalta que cuando una persona difunde imágenes sin el permiso del titular, fotografías o alguna información privada, la persona a la cual se agrede se encuentra en un estado de indefensión total, puesto que la que tiene el control puede hacer lo que quiera con esta información. Y esto es una probabilidad alta para que sea admitida como tal la violación del derecho. Y tenemos también que la Corte nos habla acerca del término, que aunque no tiene caducidad, se debe presentar lo más pronto posible. Bueno, esta fue nuestra presentación acerca de las sentencias de nuestra línea jurisprudencial, las sentencias que más se repiten, que tienen análisis dinámico. Muchísimas gracias. Buenas noches.